Hola y bienvenidos a esta masterclass donde vamos a ver cómo valorar una empresa en detalle. Vamos a ver todos los puntos y entraremos en detalle en alguno de ellos. Por tanto, no te pierdas esta masterclass gratuita donde estoy seguro que vas a aprender hoy muchas cosas. Sin más demora, vamos a ello. Como os he dicho, masterclass, vamos a valorar una empresa en detalle. Ya sabéis que esto no es servicio de inversión, esto simplemente es un contenido educativo con el objetivo de que se enseñe a aprender a cómo analizar empresas. Repito, todo lo que hacemos es contenido educativo. Primer punto, debemos plantearnos cuáles son las cosas mínimas, ¿no? Desde un punto de vista de inversor profesional o de un inversor particular que quiere analizar en detalle. Y yo considero que los pasos para analizar una empresa en detalle son varios. Uno, súper importante, y vamos a hablarlo hoy en detalle. Debemos entender el modelo de negocio de cada compañía. Y más importante aún, debemos entender, analizar cómo una empresa gana dinero. Esto es muy importante. Yo os recomendaría que nunca invirtáis en una compañía si no sois capaces de entender cómo esa empresa va a ganar dinero. Entraremos sobre esto más adelante, pero es un punto crítico y clave. Punto 2. Aquí separamos en función de estamos analizando una compañía de crecimiento calidad, entonces nos vamos a fijar en la oportunidad del mercado, en inglés el TAM, el Total Addressable Market, o si estamos analizando una compañía de value cíclica, deep value, entonces vamos a analizar el ciclo económico, vamos a analizar la oferta y la demanda para ver si existe una constricción, si existe un déficit en la oferta con una demanda creciente, ¿sí? También, evidentemente, debemos entender el entorno competitivo, quiénes son sus competidores, qué cuotas de mercado tienen, cómo se han movido a lo largo de los años. En el caso de compañías de calidad compounder, buscaremos ventajas competitivas más en la diferenciación por un intangible, por un switching cost, por una patente, etcétera. Y en las compañías value, deep value, probablemente esa ventaja puede venir por una ventaja en costes o también por diferenciación con un activo único. Una compañía que tiene una mina única ubicada en una zona que el grade del oro, por ejemplo, o del cobre es mucho más alto, o del carbón metalúrgico es de mayor calidad, por tanto el mercado le ofrece un precio superior. Todo esto es muy importante, ¿vale? Pero tenemos que diferenciar en función de qué tipo de compañía estemos analizando. Evidentemente vamos a buscar una compañía donde exista skin in the game, ¿no? Donde los insiders, es decir, los propietarios de la compañía que son empleados de la empresa tengan acciones y donde haya una buena cultura empresarial. Eso es importante, sobre todo en las compañías de calidad compounder, que vamos a tener un horizonte temporal de inversión más largo, pues ahí es interesante identificar la cultura empresarial. Después, sobre el punto 1 y otro punto entraremos en detalle, pero a priori, estos puntos son muy importantes a que uno dedique tiempo en el análisis. La contabilidad, evidentemente, uno no puede pretender analizar empresas sin entender la contabilidad. Ya sabéis que la contabilidad es el lenguaje de los negocios, por tanto hay que entender la contabilidad y si no la entendemos debemos formarnos para entenderla. Y sobre todo si vas a invertir en compañías que no son las megacaps, las 7 magníficas, aún todo esto cobra más importancia porque hay menos información, la información es más difusa. En el caso de Amazon, Google, Microsoft, hay millones de personas invirtiendo en esta compañía, por tanto pensar que nosotros seremos capaces de ver algo que no va a ver el resto de la gente, repito, millones de personas, tanto particulares como profesionales, no tiene sentido, ¿sí? ¿Qué más? Debemos entender los SEC filings que proporcionan las compañías. Ya sabéis que el regulador lo obliga a comunicar con un SEC filing, el informe anual, por ejemplo, en el formato 10K, el informe trimestral en el 10Q, y todo lo que no sea un filing 10K, 10Q es un filing 8K. Pero lo complicado es que existen más de 150 tipologías diferentes de filings 8K. Por tanto, es interesante entender cada uno de ellos porque eso nos va a permitir aprovechar oportunidades de inversión o bien detectar riesgos con antelación. Punto 6, muy importante. Cuando analizamos una compañía debemos decidir con qué modelo vamos a valorar la compañía. Ya os avanzo que los ejemplos que vamos a ver en esta masterclass vamos a utilizar el modelo Tier 2, que para modelizar compañías de calidad compounders y también compañías deep value, pues a mí me gusta bastante.
Pero tenemos muchos otros modelos, desde un modelo simple, el más básico posible, a un modelo Tier 2, un modelo Tier 2 que a mí me gusta llamarlo avanzado, un modelo Tier 1 que no es más que un descuento de flujos de caja, y después tenemos otros modelos como puede ser la suma de partes, SOPT, valor residual, un modelo para evaluar bancos. Es decir, para cada tipo de compañía se utiliza un modelo que difiere, que tiene diferencias. No hace falta que diga que cada compañía se valora de forma diferente en la medida en que cada compañía opera en una industria, en un sector diferente, y eso requiere un análisis diferente donde la clave está, como veréis en un rato, en los indicadores KPI. Los KPI, los Key Performing Indicator, es la clave de cualquier valoración profesional sobre una empresa. Punto 8, importantísimo. Una vez obtenemos esa información, bien por la lectura del 10K, bien por la información que hemos encontrado en Internet, debemos contrastar esa información. Tanto si eres inversor profesional como si eres inversor particular, tienes esa capacidad. Primero, porque eres insider de ese negocio. Segundo, porque tienes un familiar que se dedica a ese negocio. Tercero, porque conoces una empresa a la cual tienes contacto a través de una persona que conoce ese negocio. Habla con él, llámalo, envíale un email, queda a hacer un café, trata de entender bien ese negocio explicado por una persona que entiende perfectamente esa empresa. Eso, repito, lo puede hacer tanto el inversor particular como el inversor profesional, y este punto es muy importante. El inversor profesional, en mi caso, pues yo hago muchas entrevistas con CEOs, con CFOs. Para mí es básica la inversión en pequeñas compañías. El particular no lo puede hacer. En el canal de YouTube, ya sabéis, traemos entrevistas para que podáis hacerles preguntas, y esto es novedoso en el sur de Europa. Pero sí que puedes buscar entrevistas como inversor particular por Internet. Por tanto, lo que yo hago contactando a la compañía, tú lo puedes hacer buscando entrevistas, tanto en vídeo como escritas o transcript, lo puedes hacer pues a través de Internet, y eso te va a aportar muchísimo valor porque vas a conocer bien al CEO, ¿sí? Por tanto, es importante escuchar qué nos dicen los directivos de la compañía. Por último, si tienes la posibilidad de hablar con algún accionista importante de la empresa, hazlo. Eso te digo yo que aporta muchísima información, ¿sí? Muy bien, ahora nos vamos a centrar en uno o dos puntos de todos estos puntos que desde un punto de vista de inversión profesional yo pienso que son muy interesantes, y vamos a centrarnos en dos. Uno es entender el modelo de negocio centrado en las ventas y después en la parte contable. Muy bien, vamos ahí. Entender su modelo de negocio y saber cómo una empresa gana dinero. Pregunta que nos tenemos que hacer antes de empezar el análisis de una compañía, antes de invertir en una compañía. ¿Entendemos realmente el modelo de negocio? No es sencillo entender un modelo de negocio. Entonces, si no somos capaces de entender de una forma relativamente rápida el modelo de negocio que estamos analizando, yo sugiero dejar esa empresa y pasar a otra. Lo que yo recomiendo es, si tu círculo de competencia, porque eres ingeniero de telecomunicaciones, eres bombero, eres profesor de una escuela, busca compañías que entren dentro de este círculo de competencia, ¿sí? Pero si no somos capaces de entender una compañía, no vamos a seguir. Por ejemplo, una compañía de satélites, a mí, que soy generalista, aunque sea profesional, me es difícil de entender. Pues probablemente, difícilmente yo entre en detalle. No voy a analizar compañías de satélites por muy interesantes que puedan ser, ¿sí? El formulario de 10K, el informe anual, la página web de la compañía es un buen punto de partida para poder entender ese modelo de negocio, pero no es más que el punto de partida. Por tanto, vamos a ir al Form 10K y a la web para leer sobre la compañía, para entender mejor ese modelo de negocio. Si la compañía es poco conocida, podremos buscar algo en Internet, pero habrá poca información. Si es una compañía muy conocida, en Internet tendréis suficientemente información para haceros una idea de esa compañía. Pero la pregunta a responder es cómo esa empresa, como veremos ahora, gana dinero. Y eso implica entender bien el modelo de negocio. ¿Cuál es la dificultad? Pues que cada negocio, cada industria, cada sector es diferente, por tanto la aproximación a cada uno de ellos difiere porque los indicadores Key Performing Indicators son diferentes en cada uno de ellos. Por tanto, muy importante, en cada empresa, en cada valor, en cada industria, en cada sector, deberemos entender las dinámicas que existen con la empresa y sus competidores. Muchas veces uno analiza una compañía
y únicamente analiza la compañía que está analizando en ese momento, pero no analiza a los competidores. Esto es un error porque los competidores nos dan mucha información, muchas veces con antelación, porque pues, algunas de ellas pueden publicar o publican resultados antes que nuestra empresa. Por tanto, ya que operan en el mismo sector, en el mismo negocio, nos están anticipando información en su publicación de resultados. Por tanto, vamos a tratar de leer, de conectarnos al webcast, de leer el transcript, porque eso va a ser muy importante. Y eso nos va a permitir entender las dinámicas de la industria más allá de la compañía que estamos analizando. Pregunta clave. Debéis dedicar tiempo a entender cómo se configuran, de dónde salen las ventas. Ese número que aparece, la cifra de ventas, 1.000 millones, 500, 10.000, ese número de dónde sale, cómo se construye, tanto para el pasado como para las estimaciones futuras. Si sois capaces de hacer ese ejercicio, vuestro conocimiento de la compañía, vuestra convicción va a crecer de forma exponencial. Es un gran consejo que os puedo dar. Este análisis que os digo de analizar de dónde salen esa cifra de ventas, como he dicho, es importantísimo, pero me doy cuenta, y cuanto más pasan los años, me doy cuenta que pocas veces, raras veces, pues el inversor particular, también el profesional, lo hace. El proceso de saber de dónde vienen las ventas no es más que el proceso de valorar una compañía. Muchas veces se dice que valorar una compañía es un proceso numérico, que sí, que es cuantitativo. No, error. Para mí es 100% cualitativo. Valorar una empresa no es más que la extensión del modelo de negocio plasmado numéricamente, pero es un ejercicio cualitativo. ¿Cuál es el problema en FinTwit? Que no ayuda al análisis. Pues el problema es que FinTwit, en un 99% de las veces, también muchos inversores profesionales en FinTwit recurren al consenso de analistas para plasmar, por ejemplo, sus estimaciones de ventas o de EBITDA a futuro. Como veis aquí, esto es un grave error. Cuando veáis a alguien que utiliza el consenso de analistas para plasmar sus propias estimaciones, que de hecho no son suyas, las estimaciones son del consenso, esa persona no está entendiendo bien el modelo de negocio. El consenso de analistas tiene que ser un lugar de contraste al que ir después de realizar tus propias estimaciones. Pero estimaciones realizadas, construidas en base a los indicadores Key Performing Indicators. Esto es clave. Por tanto, no caigamos en el sesgo, en el error, en el grave error de utilizar el consenso de analistas. El consenso de analistas no sirve. Y sobre todo, los inversores se dan cuenta que no sirve, ahora veremos un par de ejemplos, cuando la economía se empieza a desacelerar, o cuando hay una recesión, o cuando hay cambios en el entorno macro. ¿Por qué? Porque el consenso de analistas es un indicador retrasado. El consenso de analistas nunca nos va a anticipar nada. Al igual que la compañía nunca nos va a anticipar nada. Básicamente en la publicación de resultados o si hace un trading update antes de la publicación, nos vamos a dar cuenta de si el negocio ha cambiado o ha mejorado. Por tanto, nosotros como inversores particulares, profesionales, debemos ser capaces de adaptar esa información que tenemos de la compañía que replica exactamente el consenso de analistas, debemos adaptarlo a nuestra valoración con escenarios. Otra clave que no vamos a tocar hoy es la valoración con escenarios. Yo os lo recomiendo a todos para poder ganar convicción y sobre todo para comprar con margen de seguridad. Llevo aplicándolo muchos años. La valoración por escenarios, el construirse un escenario en base al plan estratégico de la compañía o el consenso que, repito, replica el guidance de la compañía y un caso negativo, un caso conservador sobre el que vamos a trabajar con unas estimaciones conservadoras reflejando riesgos que tanto la propia compañía en su plan estratégico como el consenso de analistas no está reflejando. Eso es lo que nos va a diferenciar de un inversor normal a un inversor superlativo, con las ideas claras, ¿sí? Simplemente una vez has construido tu escenario conservador o negativo, simplemente debes esperar pacientemente a que la cotización se acerque al valor objetivo de ese escenario. Y es entonces cuando tienes que apretar el botón de buy, no antes. Esta es la forma de comprar con margen de seguridad. Los mejores superinversores pues lo realizan de esta manera. Por tanto, el consenso de analistas, cuidado porque tiene una bias, está sesgado siempre al alza y no sirve en un entorno macro cambiante. Muy importante. Vamos a ver dos ejemplos. El primero es SDI, una compañía
científica que vende dispositivos, laboratorios, etcétera, muy de moda en redes sociales. Lo más habitual en redes sociales es ir al consenso de analistas, que uno puede encontrar pues, en TIKR o en Seeking Alpha o en Yahoo Finance o en Market Screener. Hay diferentes vías de obtener esta información. Y aquí uno lo que puede ver es, pues para diferentes métricas de la cuenta de resultados, también del flujo de caja, uno puede ver cuál es la estimación a futuro de los analistas. Por ejemplo, SDI ya ha reportado el año 2023, cuando vemos la letra A es que es actual. Fijaros que el año calendario, el año fiscal no coincide, esta compañía cierra en abril. De hecho, me sorprende que aquí salga, y cuando sale la E es una estimación. Entonces, los analistas lo que hacen es reflejar pues, la media de sus opiniones aquí, ¿no? Por tanto, los analistas piensan que en el año 2024, con año fiscal abril, pues SDI considera unas ventas de 64,90, lo que implica una caída del 4% respecto a las cifras que consiguió en las ventas del año fiscal anterior, donde creció un 36% respecto al año fiscal 22. Fijaros que esto a mí no me dice nada, simplemente son números. En valoración absoluta si miro la cifra de ventas y números relativos si miro el porcentaje de crecimiento de un año a otro. Un mal inversor lo que haría es tomar estas cifras de crecimiento y simplemente aplicar crecimientos medios o un crecimiento inferior o un crecimiento superior en base a las tasas de crecimiento que ve. Pues, por ejemplo, aquí alguien diría, oye, para construir un escenario negativo en SDI lo que voy a hacer es, en vez de asumir una caída de ventas del 4%, voy a asumir una caída de ventas del 10%. Y por el lado positivo, pues, por ejemplo, me pongo en un +5. Eso está bien, pero sigue sin entender este número de dónde sale. Esos 65 millones de libras, de dónde salen. Y sobre todo, de dónde salen los números históricos. Pues este ejercicio es clave. Y si sois capaces de hacerlo, no es sencillo, pero se puede aprender, os garantizo que vuestra convicción en el análisis y sobre todo el éxito en vuestras inversiones va a incrementar de forma exponencial. La línea de ventas es la más importante, pero evidentemente debemos poner el foco también en el EBITDA, por tanto introducimos la partida de OPEX y más adelante, cuando veamos el flujo de caja, introduciremos el fondo de maniobra y también introduciremos el CAPEX, ¿no? En este caso, hoy nos centraremos más en esa línea de ventas que, repito, para mí es la línea más importante. Otro ejemplo, siguiendo con el ejemplo de SDI, ¿qué es lo que pasa? Fijaros, aquí tenemos un gráfico de Coifin donde tenemos una línea negra que es la cotización y una línea azul muy importante que es la estimación de los EPS de la compañía que tienen los analistas para los próximos 12 meses. Me explico. Esta estimación de aquí, de finales del año 20, es lo que los analistas pensaban que generaría de EPS SDI en los próximos 12 meses. Si lo cogemos hoy, ¿no? Hoy estamos a 16 de febrero, pues esta estimación que hay aquí es lo que esperan los analistas que genere de EPS SDI a 16 de febrero de 2025. Es una cifra que va 12 meses por delante. Fijaros que en SDI, con la burbuja de las compañías de crecimiento, pues empezó a caer el año 21 con la subida de tipos para combatir la inflación, pero los EPS siguieron subiendo, ¿sí? Y como todos sabéis, no fue hasta que SDI incumplió con las expectativas y bajó las guías cuando el consenso, que se había situado en niveles muy elevados, empezó a ajustar a la baja los beneficios. Si nosotros únicamente analizamos sobre los datos del consenso, nos va a pasar muchas veces esto en compañías de crecimiento, que inviertes en este punto y de golpe el consenso, cuando la compañía publica resultados, cuando te hace un profit warning, un trading update y te ajusta un 50%, porque estamos pasando de un 0,08 a 0,04 de EPS, un ajuste del 50% de EPS es una barbaridad. Por tanto, el consenso ha demostrado ser un dato erróneo en la medida en que únicamente cuando ha visto que la compañía publicaba malos resultados o anticipaba un guidance malo, ha ajustado los beneficios a la baja. Por tanto, no nos sirve el consenso. Otro ejemplo muy conocido es Nagarro, ¿no? Nagarro tenemos lo mismo, un consenso de analistas que no nos ha servido, no nos ha anticipado de que los clientes estaban posponiendo contratos, por tanto, se ha reducido el crecimiento y le han caído los márgenes. Otra vez, si lo vemos en términos de estimados de EPS próximos 12 meses, pues
La acción empezó a corregir aquí, otra vez al calor de la subida de tipos, inflación, pero también se empezó a ver cómo en el sector de IT se demoraban los contratos. Pero en cambio el consenso aún estaba situado aquí. Fijaros, la acción ya había caído, había pasado desde de 200 a unos 70, 80 euros. En cambio el consenso aún estaba en pico de beneficios. Cualquier persona que sigue el consenso, que hubiera seguido sus competidores, que entiende lo que estaba pasando, se daba cuenta que esta estimación no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque es un dato retrasado, lo vuelvo a explicar, lo vuelvo a decir. Solo cuando la compañía publica resultados y ajusta su guidance a la baja es cuando entonces el consenso empieza a ajustar números. Por tanto, consejo, hay que entender, hay que analizar bien el consenso de analistas, sobre todo en todo tipo de compañías, pero sobre todo en aquellas compañías donde lo que estás pagando es el crecimiento futuro, como es una compañía de crecimiento. ¿Por qué explico todo esto? Me sirve de introducción a lo que vamos a ir ahora, que como he dicho es tratar de entender de dónde sale la cifra de ventas. Por tanto, no vamos a trabajar con porcentajes de crecimiento del consenso de analistas, ¿no? Aquí vemos Nagarro los últimos años, hacemos una media, cogemos un dato superior o inferior. No, lo que queremos entender es estas ventas de 1.145 millones, de dónde salen, cómo se llega a ese número. Esa es la diferencia entre, repito, un inversor normal y un inversor que sabe lo que hace, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar al detalle. Como he dicho, para entender bien el modelo de negocio debemos entender bien de dónde sale la cifra de ventas, pero también otras partidas como es el OPEX, los gastos, pero también la inversión en circulante, si es que el circulante es positivo y la compañía debe financiar con capitales permanentes el circulante, y el CAPEX. En esta masterclass nos vamos a centrar en las ventas, pero un análisis completo de una compañía requiere el análisis completo 360 grados en todas esas métricas, ¿sí? Importantísimo. Primera fórmula que os debéis grabar, os invito a que os hagáis una foto, un póster, os la pongáis en la pared, importantísimo. Para entender, para que yo pueda calcular la cifra de ventas histórica de una compañía o la futura que va a obtener, debo aplicar esta fórmula que me vale para cualquier industria, para cualquier sector. También me vale para un banco o para una compañía de seguros. Para construir las ventas debo identificar tres variables muy importantes. Una, la cifra volumen. Las empresas venden productos y servicios. Pues debo identificar aquel indicador que me va a expresar cuál es la variable volumen. Dos, las compañías venden productos y servicios a un precio medio. Por tanto, debo identificar cuál es ese precio medio. En inglés, ASP, Average Selling Price. Por tanto, fijaros, si yo multiplico la variable volumen por la variable precio, a priori ya tengo las ventas, pero si una compañía tiene más de un producto, por eso la tercera variable es el mix de producto, una empresa de tecnología podría tener 3 suscripciones diferentes a su negocio de SaaS. Por tanto, voy a considerar el mix de cada uno de los productos a la hora de modelizar el volumen unitario y el precio unitario. ¿Vale? Pero la fórmula es exactamente lo mismo. Repito, volumen por precio por mix de producto. Si encima es una compañía que crece con adquisiciones, deberé incorporar 2 métricas nuevas, que son las nuevas adquisiciones y las desinversiones si las hubiera. Pero, pero las variables clave que me construyen esta fórmula para que yo pueda entender las ventas es el volumen, es el precio, es el mix de producto, importantísimo. Quiero que esto os quede grabado. No lo haremos hoy, pero podemos hacer lo mismo con los gastos, segmentarlos, qué parte es fija, qué parte es variable, calcular el margen de contribución, ¿sí? Todo esto es muy, muy importante. Al igual que para llegar al flujo de caja libre, deberemos tener en cuenta también la estructura financiera, los impuestos, el fondo de maniobra, las amortizaciones, la inversión en CAPEX, tanto de crecimiento como de mantenimiento, y eso nos dará el flujo de caja libre, que es lo que le queda a la empresa después de afrontar su negocio operativo. Perdonad. Por tanto, en pantalla tenéis todo lo relevante para analizar una compañía, pero la parte importante es la parte de ventas de arriba, ¿vale? Es muy importante que os metáis en la cabeza esta fórmula. Vamos a ver 2 ejemplos. Primero Basic Fit y después una compañía de crecimiento y después veremos una compañía Deep Value.
¿Cómo hacemos este ejercicio de las ventas es igual al volumen por el precio por el mix de producto en una compañía como Basic Fit, que básicamente es el líder europeo en gyms low cost, que está creciendo muy fuerte en un mercado muy atractivo, una posición de dominio muy fuerte y que tiene una ventaja competitiva que es la escala? ¿Sí? Importante. Pues para entender de dónde salen las ventas de esta compañía, ahora lo veremos, debemos primero encontrar estas tres variables que hemos mencionado. La variable volumen, la variable precio y el mix de producto. Muy bien, vamos a pensar, antes de que os lo muestre, ¿cuál podría ser la variable volumen en esta empresa? Pues esta compañía tiene gimnasios, por tanto habrá un número de gimnasios. A los gimnasios van personas, por tanto habrá miembros, ¿no? Número de gimnasios, número de miembros. Pues ya tenemos indicadores KPI, fijaros. En esa variable volumen tenemos diferentes indicadores. Repito, esto puede ser más fácil o más difícil en función de si la compañía nos proporciona esa información o no. Si nos la proporciona, perfecto, nos hace el análisis más sencillo. Si no nos la proporciona, la podemos encontrar. ¿Cómo? A través de una búsqueda por internet, a través de competidores del sector. Por tanto, a mí me gusta llamar esto KPIs directos o indirectos. Por tanto, de esta variable volumen tengo el número de clubs que tiene Basic Fit, el número de miembros que tiene cada club o el número de miembros por club si expreso, ¿no?, un ratio entre estas dos. Por tanto, ya tengo tres unidades de medida que me están midiendo la variable volumen, ¿sí? Pero para calcular las ventas, una vez tengo la variable volumen, necesito la variable precio. ¿Cuál es el precio? Pues el precio que paga cada usuario del gym por la suscripción. Esto le vamos a llamar, como lo vamos a expresar en ingresos medios, ingreso medio por club. En el caso de Basic Fit hay tres suscripciones diferentes. Si yo tuviera acceso a cuántos miembros hay inscritos en cada una de las tres suscripciones, podría calcular el ingreso unitario por cada uno de los tres tipos de mix de producto diferente. Como no lo tengo, voy a trabajar con número de miembros y ingreso medio por club. Por tanto, el ASP, en inglés Average Selling Price, el precio o la productividad, pues va a ser el ingreso medio por club, el ingreso medio por miembro, ¿vale? Hay varias formas de llegar ahí. Por tanto, fijaros, ya tengo dos de las métricas de los componentes de esta fórmula tan relevante, ¿no? Volumen, número de clubs, número de miembros, precio, ingreso medio por club. El mix, como os he dicho, las diferentes membresías que pueda tener. En este caso no nos detalla el número de miembros que hay en cada membresía, por tanto no podemos trabajar en datos unitarios por membresías, ¿sí? Pues ya tenéis en pantalla, veréis cómo se expresa en un modelo la cifra de ventas clave de esta compañía. Dado que es una compañía que crece de forma inorgánica, pues aquí deberíamos añadir las compras que hagan, como la reciente compra que hicieron en España en RSN de McFit y Holmes Place. Y también el Basic Fit quiere crecer en franquicias, por tanto, si abriera una nueva línea de negocio, debemos incorporarlo. Y alguna desinversión si lo hubiera hecho, ¿no? Por tanto, ya hemos plasmado cómo funciona el modelo de negocio desde un punto de vista de ventas, interesantísimo. Ahora vamos a verlo cómo lo plasmaríamos en un Excel. Pues un Excel, en este caso Tier 2 avanzado, luciría de esta forma. Por un lado tenemos la historia, pues en este caso del año 18 al año 22, y fijaros que os he puesto la información segmentada, que son los KPIs, y os he puesto 5 KPIs diferentes. Por un lado tenemos al principio KPIs de volumen, número de clubs, número de miembros y número de miembros por club. Y después tenemos KPIs de precio. Por tanto, en este caso tenemos 3 de volumen y 2 de precio. No hay que calcular 50 KPIs, ¿vale? Con máximo 4 es suficiente. Cuanto más sencillo, mejor. ¿Cómo consigo esta información? Me voy al informe anual y me descargo esta información, si no me voy a informadores de competidores. Pues modelizo el número de clubs histórico y veo la tasa de variación interanual. Ojo que esto también se pueda calcular de forma intertrimestral. Por ejemplo, yo las compañías americanas las suelo trabajar con modelos intertrimestrales. En compañías europeas, dado que no todas reportan toda la información de forma trimestral, no lo hago. Una vez entiendo la historia, una vez entiendo que las ventas de Basic Fit salen de multiplicar, por ejemplo, el número de clubs por el ingreso medio por club, si yo multiplico eso, tengo las ventas totales. Una vez entiendo esto, ya me puedo centrar en lo importante y es saber cómo va a crecer el número de clubs
qué objetivo tienen de apertura de nuevos clubs, cuántos miembros en total quieren tener, ya os avanzo que es llegar a unos 6 millones en 2027-28, cuántos miembros son el break-even por club, están 2.200, y qué productividad le quieren sacar. ¿Vale? Pues el ingreso por miembro, ellos quieren llegar a unos 26 euros 2026-27. Por tanto, primero trato de entender la historia en base a los KPIs para construir la cifra de ventas y una vez hecho el ejercicio histórico, trato de entender las estimaciones a futuro. Y plasmo las estimaciones no en base al consenso de analistas, sino en base a los Key Performing Indicators. Si sois capaces de hacer esto, escucharme, vuestro nivel de análisis va a subir por las nubes. Esta es la propuesta de valor que os hago en esta masterclass. Olvidaros del consenso, no toméis el camino fácil, no toméis el atajo porque no vais a entender lo que estáis haciendo. Debéis utilizar las variables Key Performing Indicators, por ejemplo, con un modelo Tier 2. Pues aquí, este es un modelo que tengo yo donde plasmo esas variables KPI a futuro. Este caso es el caso base, un poco en línea con lo que plantea el plan estratégico de la compañía. Evidentemente, a nivel profesional, trabajo con un escenario negativo, ¿vale? Que en otra masterclass, pues, si algún día hablamos de escenarios, os lo puedo mostrar, ¿no? Por tanto, aquí en pantalla veis cómo se plasman y como veis, estoy entendiendo perfectamente cuáles son las variables que afectan a mis ventas y qué es lo que debo entender, prestar atención por cualquier tipo de riesgo y modelizar. Vamos a ver otro ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, aunque no lo vamos a ver, lo voy a pasar. Una vez hecho este ejercicio en ventas, también tengo que segmentar las partidas de OPEX por sus costes variables fijos. Debo entender por cada una de las partidas de OPEX de Basic Fit qué es coste fijo, qué es variable y modelizarlo, ¿vale? Yendo rápida, aquí tenéis diferentes métricas que no voy a entrar, donde yo sé perfectamente por dónde se genera el apalancamiento operativo en la medida en que hay coste variable fijo. Eso es muy importante porque ante una aceleración económica me interesa tener gasto fijo, ante una desaceleración me interesa tener gasto variable, ¿sí? Por tanto, debo entender esas dinámicas. Y por último, el flujo de caja. Puedo utilizar un modelo Tier 2 ajustado o avanzado como es este, sin necesidad de recurrir a un descuento de flujos de caja. Ya sabéis que un descuento de flujos de caja, para calcularlo bien, hay que estimar un balance completo y hay que estimar un estado de flujos de fondos, el cash flow. Eso no es sencillo, pero se puede aprender. Pero hay que aprender de verdad cómo se construye cada una de las partidas. No valen atajos. Entonces, dentro del modelo Tier 2 se puede hacer un atajo para llegar o para pasar del EBITDA gap a un flujo de caja. Y lo tenéis aquí, ¿vale? Esto, repito, lo podemos hablar en otra masterclass, ¿vale? Pero de esta forma, lo que estáis viendo, este proceso partiendo de un análisis muy detallado de las ventas, me permite entender perfectamente el modelo de negocio. Otro ejemplo, una compañía totalmente diferente, una compañía Deep Cyclical, Whitehaven Coal, es una compañía australiana de carbón térmico que anunció una adquisición hace unos trimestres, de hecho ahora a principios de abril va a cerrar la adquisición y esa adquisición es súper importante porque es transformativa. La compañía va a pasar de una compañía de carbón térmico a una compañía de carbón metalúrgico. Su mix de productos se va a invertir. Hasta ahora mismo es 10% carbón térmico, 90% carbón térmico, 10% carbón metalúrgico, MET. Con esa adquisición de Blackwater y Daunia a BHP va a convertirse, su mix de carbón va a ser 70% metalúrgico, 30% carbón, térmico. Por tanto, es muy importante. ¿Cómo entendemos el modelo de negocio entendiendo las ventas de una compañía como Whitehaven Coal? Voy rápido, pues por la variable volumen van a ser las toneladas de producción de carbón de los diferentes tipos que tengan, térmico, metalúrgico. Por tanto, la variable volumen a modelizar son las toneladas de producción en sus diferentes minas. La variable precio vendrá dado por el precio, el ASP que consigue la compañía por sus productos que vende de carbón térmico y metalúrgico en base a las referencias de sus precios, que en este caso son del Newcastle en Australia, ¿vale? El carbón térmico hoy cotiza por debajo de $100 australianos y el metalúrgico cotiza por encima de 250. Como veis, hay mucha diferencia de precio. Por eso la compañía está interesada en migrar su mix al metalúrgico, porque el precio de venta de ese producto es muy superior al térmico.
¿Vale? A la vez, la compañía, como he dicho, vende y tiene minas de térmico metalúrgico, por tanto debemos incorporar el mix a la hora de calcular las ventas, qué porcentaje de térmico hay, qué porcentaje de metalúrgico y sobre todo en este mundo del carbón que es muy apasionante y muy interesante en el momento actual porque hay un déficit, una constricción de oferta con una demanda creciente en los países asiáticos, por tanto tenemos un equilibrio oferta-demanda que se rompe por el lado de la oferta y esto es lo que queremos en una compañía deep cyclical. Lo bueno de Whitehaven Coal es que tanto su carbón térmico como metalúrgico tiene los estándares más altos de eficiencia, es decir, que su cliente, gracias a este tipo de carbón, requiere por cada kilogramo, digamos, de carbón obtiene mayor energía. Ese carbón se paga más caro. Por tanto, Whitehaven Coal consigue casi el 100%, no llega al 100%, es un 90%, del precio de referencia de mercado para el Newcastle Coal, tanto metalúrgico como térmico. Evidentemente, en este caso, las adquisiciones son muy importantes. Deberemos consolidar en nuestra línea de ventas a futuro la adquisición de esas dos minas muy potentes de Blackwater y Daunia a BHP. Pero veis cómo estamos entendiendo perfectamente cómo se construyen sus ventas, de dónde sale su línea de ventas. Repito, toneladas de producción que voy a vender. Acordaros que aquí hay un factor de capacidad. Yo puedo producir muchas toneladas, pero después vender menos. Por tanto, realmente, aquí nos lo he puesto, falta ajustar esto por un factor de productividad. Realmente, de toda la producción que he tenido, ¿cuántas he vendido? Por tanto, aquí la variable de volumen sería un caso más complicado, se segmentaría por un factor de capacidad, ¿sí? He producido 100, pero finalmente he vendido 90. Pues debo calcular un ratio de conversión. Una vez tengo esto, lo multiplico por el precio medio de venta en el mercado, los precios de realización medios, por el mix y ya tengo otra vez la línea de ventas. ¿Cómo se expresa esto en un modelo? Pues un poco, fijaros, parece que la estructura es parecida a la que habíamos antes de Basic Fit, pero las variables son diferentes. Pero lo que sí es lo mismo es que, fijaros, pues aquí, mejor dicho, aquí tenemos la variable volumen y en estas dos primeras tenemos la variable precio. Fijaros, ¿qué he modelizado? Pues otra vez la historia, he modelizado los precios de realización tanto del carbón térmico como el metalúrgico. Fijaros la diferencia de precio que hay entre uno y otro, por eso la compañía va a transformarse en una compañía de meta y no de térmico. Por tanto, ya sé de dónde sale la variable de precio. ¿Y el volumen dónde sale? Pues de los millones de toneladas que producen, que en este sector se llama ROM, Run of Mine Production, pues modelizo la historia a nivel de millones. Esto es la producción, después tengo que ver realmente cuándo se ha vendido, por eso calculo un ratio de capacidad que es producción entre ROM, ¿sí? Por tanto, si multiplico variable volumen por precio, ya tengo las ventas, ¿sí? En este caso aún es más sencillo porque las compañías mineras nos dan una métrica que es el cash cost. ¿Qué le cuesta cada tonelada de carbón térmico y metalúrgico en promedio? Esta es una métrica clave, ¿sí? Aunque ahora estemos centrados en las ventas, sí, en la parte del OPEX esto es clave porque lo que queremos cuando invertimos en compañías deep cyclical es encontrar aquellas donde la estructura de la curva de costes es más baja posible. ¿Por qué? Porque así tienen mayor margen de seguridad ante una caída del precio de la commodity. Esto lo utilizaríamos para modelizar el COGS, ¿vale? Para modelizar el OPEX, excluyendo la parte de salarios que le haríamos por otro lado. Por tanto, otra vez ya sabemos de dónde sale la cifra de ventas de esta compañía. Simplemente tengo que multiplicar las referencias de precio térmico y metalúrgico por la producción multiplicado por ese factor de conversión producción-venta. Una vez conozco las cifras pasadas, ya puedo estimar las cifras de la historia. Fijaros que esta compañía va a pasar de 18 millones de toneladas de producción a 40 millones. Y aquí he aplicado un factor de conversión de 80% para ser conservador. Pero el cambio es increíble, es transformacional, por tanto es muy interesante. A nivel de costes, lo mismo. Vamos a tratar de ver qué es realmente coste fijo, que viene expresado por el cash cost. ¿Vale? De cada tonelada que vendo al precio que vendo, cuánto me cuesta cada tonelada y después gastos más de headquarters, salarios, etcétera. Pues lo plasmamos en nuestro modelo, repito, un tier 2 avanzado. Y en flujo de caja igual, podemos calcular un descuento de flujos de caja con todo el detalle o podemos ajustar a partir del EBITDA, llegar a un flujo de caja libre para después destinarlo al pago de dividendos, recompra de acciones, que es algo que estamos viendo, por eso me interesan ahora mismo estas compañías.
Y como asesor de Equity Small Caps, pues el fondo tiene exposición bastante a compañías de carbón, sobre todo metalúrgico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están generando un free cash flow yield entre el 15 y el 25% que, una vez cubiertas sus inversiones en CAPEX, destinan al pago de dividendos y sobre todo a la recompra de acciones. Muchas de estas compañías están recomprando, como Peabody Energy, como hará Warrior Met probablemente cuando finalice su inversión en Blue Creek, pues se recompran el 10% de las acciones. Por tanto, el trato al accionista es espectacular. Una vez hemos visto el foco principal de esta masterclass, nada, una idea muy rápida en que no es suficiente hacer eso, sino dentro del proceso de análisis debemos entender los riesgos contables. Y eso implica, por ejemplo, para Basic Fit, debo ser capaz de identificar cuál es la partida del balance que debo analizar en detalle. No me voy a detener, pero simplemente de una exploración visual del balance yo sé lo que tengo que analizar en detalle. Por el lado del activo es muy evidente. Tengo que analizar los leases, los derechos de uso. Ya sabéis que desde el año 2019, enero, se obliga a las compañías a capitalizar los leases operativos que antes simplemente se imputaban como gasto. Ahora no pasan como gasto, sino se crea un activo y un pasivo y se deprecian en la cuenta de resultados, se imputa el gasto financiero también dentro del gasto financiero total. Por tanto, como veis, de un total de activos de en torno al 2022 de unos 2.850 millones de euros, 1.400 millones son derechos de uso, son leases operativos capitalizados. Pues tengo que entender perfectamente todo esto. Fijaros que no hay otra partida relevante en el lado del activo, por tanto no voy a perder el tiempo en analizar cosas que no son materiales. Debo hacer un análisis vertical para ver cuáles son las cifras materiales. Los leases lo son. Y por el lado del pasivo, muy sencillo. Hay dos cosas que saltan a la vista, que es los leases, que son deuda, y la deuda bancaria, que es esta partida de 1.300 y 723. Pues esto es lo que voy a analizar en detalle. Tendré que ir al formulario de 10K, entender las notas a la memoria, que esto es complicado, pero se puede llegar a hacer. Hablar con el CFO, en mi caso, o buscar entrevistas con el CFO donde le han preguntado esto. No debo analizar todo el balance, debo analizar con extremo detalle, porque es una compañía pequeña, las partidas relevantes. Como os visto, debería ir a la nota a la memoria donde me explican cuál es la composición de los leases. Voy a ir rápido. Y aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo donde puedo ver la composición de todos estos leases, que tengo que ver cómo están compuestos por segmentos, etcétera, ¿vale? Es algo más denso de explicar, quizá, repito, en otra masterclass. Lo mismo para la deuda. Debo ver qué tipo de deuda tiene diferente. Por ejemplo, aquí ya veo que tiene bonos convertibles, que tiene deuda bancaria y que tiene leases de capital, que son los operativos capitalizados. Veo que la parte importante está en leases, por tanto, aquí realmente no hay un vencimiento porque no hay una deuda bancaria que soporte esto. Por tanto, mi análisis va a ser diferente. Veo que hay un bono convertible, tendré que ver cuál es el precio del strike, cuándo va a convertir, qué implicación tendrá sobre el total de acciones y sobre todo analizar la deuda. Todo esto requiere entender todo lo que estoy haciendo, leer las notas a la memoria. ¿Por qué? Porque tengo que segmentar esa información. Por ejemplo, si me meto a ver la estructura de capital de Basic Fit, lo que veré es que el total de capital, fijaros, 2.700 millones a junio 23, 2.350 millones es deuda. Y solo 400 millones es capital. Eso me quiere decir que es una compañía endeudada. Sí, pero tengo que entrar más en detalle. No me puedo quedar en la superficie. Si entro más en detalle veo que gran parte de esta deuda viene por los leases de capital que, repito, no tienen un vencimiento bancario, por tanto, el trato es diferente. Y veo que dentro de esa cifra de deuda, la diferencia entre los 2.300 y los 1.500 que son leases, veo cómo está compuesta su deuda bancaria. Básicamente 300 millones, una cuenta crédito revolver, préstamos a plazo por 250 y bono por 265. Pues eso es lo que debo analizar. También tengo que saber que la compañía tiene una línea de crédito no dispuesta de 95 millones que puedo utilizar en cualquier momento. Si lo utilizas, se le incrementará la deuda mientras no se considera liquidez. Y tiene una caja de 45 millones. Este análisis, que nos llevaría mucho tiempo, os lo hago para que veáis, primero, dónde pongo el foco y, segundo, que no es suficiente con decir la compañía está endeudada. Tengo que entender su estructura y ver si es un riesgo o no. Si entro más en detalle, aquí lo tenéis, podéis ver cómo la estructura de deuda bancaria, cuál es a nivel de efectivos por emisión, qué cupón está pagando y si es un cupón fijo o variable.
Aquí lo tenéis, es un cupón flotante, pues paga Euribor, la referencia de mercado más un spread. O si es un cupón fijo, pues como veis aquí, pues paga el 1,5, ¿vale? Por tanto, esto es muy importante porque deberé calcular el gasto financiero, deberé estimarlo. ¿Cómo? Aquí lo tenéis. ¿Cuál es su vencimiento? Fijaros que Basic Fit, por su deuda bancaria, porque estos son los leases, sus vencimientos están a 2027-28, por tanto no me preocupa que tenga cierta deuda porque no va a vencer hoy. ¿Es deuda con colateral o sin colateral? Pues ahí me lo dirá, secured, non-secured. ¿Es senior o no senior? Por tanto, toda esta información es súper relevante, pero lo importante es que debo poner el foco en dónde está la importancia. La pregunta del millón ahora es, ¿cómo puedo aprender este análisis de una forma ordenada y paso a paso? Pues, señores, aquí os ofrezco una solución a cómo aprender estas pocas cosas que hemos visto hoy y todo lo que hay que hacer para analizar una compañía de una forma completa. Pues te presento uno de los mejores cursos de evaluación de acciones del momento, el curso avanzado, ya en su 6ª edición. Este curso empezará el 22 de abril, repito, 6ª edición. Hay un descuento actualmente del 10%, este descuento termina el 31 de marzo o cuando terminen las plazas asignadas al descuento, y por haber visto esta masterclass, por haberte registrado en este formulario, te doy un descuento adicional de 25 euros con el código Masterclass que deberás poner si decides al final subir tu nivel de análisis y sobre todo subir el éxito en tus inversiones en acciones. Si te ha gustado esta Masterclass, si quieres aprender mucho más, tienes el que probablemente es el curso más avanzado y mejor del momento, que ya va por su 6ª edición, de la mano de un inversor profesional como yo, que llevo más de 21 años como inversor profesional y a la vez muchos años siendo docente en escuelas de prestigio por toda España y también a nivel internacional. Por tanto, recuerda, curso avanzado, 6ª edición, empieza el 22 de abril, descuento del 10% hasta el 31 de marzo y un descuento adicional por haber visto esta Masterclass. Con el código lo obtienes con el código Masterclass. Espero que te haya gustado esta Masterclass y espero verte como alumno de este próximo curso, 6ª edición del curso avanzado. Un saludo a todos.